Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es William Oquendo. Vamos a empezar nuestra primera clase del curso de herramientas computacionales. Gracias por responder, entonces así me confirman que me están escuchando y pues esto está quedando también grabado. Veo por ahí algunos logos y algunos nombres conocidos y bueno, vamos a arrancar de una vez para todos. Vamos a tratar de empezar con suficiente, digamos, tratar de empezar temprano todos los días. Hoy di un poquito más de tiempo para que se pudieran alcanzar a unir. Y bueno, vamos de una vez al grano. Les voy a compartir mi pantalla. El objetivo de la clase del día de hoy es empezar primero con discutir el sílabus y las evaluaciones y cómo se va a desarrollar el curso en ese aspecto. También discutir los contenidos y después mostrar, digamos, ejercitar un poco esa parte de las herramientas técnicas que necesitamos, tanto de Replit como de la máquina virtual. Con eso ya quedamos listos para empezar a trabajar. Y pues arrancaremos a trabajar. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar con lo del sílabus. De paso, también me quiero disculpar un poco con ustedes porque van a escuchar de vez en cuando ruidos, gritos, peleas. Tengo dos niños pequeños, un niño y una niña, y entonces uno de 4 años y el otro de 2 años, entonces uno puede utilizar ciertas aplicaciones para eliminar eso, pero pues la verdad es que preferí no hacerlo porque eso hace parte de la realidad en la que uno está desempeñando su labor. Entonces, pues me disculpo anticipadamente por eso. Bien, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pilas porque hay como que varias formas de dictar este curso de herramientas computacionales, depende mucho del profesor. Si están, por ejemplo, con el profesor Ricardo Amezquita, él trabaja mucho en la parte de implementación de física computacional utilizando Python directamente. De hecho, si les interesa y él está dictando el curso, pues es una buena opción también si lo que quieren es cómo aplicar Python más a la física computacional. Ahí está también el profesor Frank Fonseca, él creo, me parece recordar que está utilizando Octave también para resolver problemas así de física computacional. Y yo lo dicto de una manera que es relativamente diferente porque me voy más como al nombre mismo del curso, que se llama Herramientas Computacionales. Y digamos que de mi experiencia cuando he estado trabajando en algunos centros de computación de alto desempeño y cuando hemos hecho proyectos o cursos de formación en el ICTP y cosas así, y hemos trabajado en clústeres y cosas de este estilo, pues me he dado cuenta que nosotros tenemos una brecha grande entre la poca programación que conocemos y el poder llegar a un clúster realmente a poder utilizar esos recursos de manera eficiente. Y entre todo ese espectro está utilizar bien la consola, saber hacer debugging, saber hacer profiling, saber programar en paralelo, saber hacer testing, saber hacer un montón de cosas que a uno nunca le enseñan, que uno no sabe y que lo ponen en una gran desventaja respecto a otras personas que sí lo saben. Entonces, digamos que esto también para complementar su perfil mucho más, sobre todo pues en la parte computacional, pues está, digamos, orientado a este curso. Por esa razón también era que yo les decía que teníamos que saber programar en C++, porque está orientado precisamente a la programación de alto desempeño de bajo nivel. Entonces es programación, esa programación generalmente, la mayoría de los casos se desarrolla en Fortran, C o C++. Python se utiliza también, pero sobre todo para análisis de datos. Bueno, ustedes también ya me imagino que a esta altura de su carrera deben haberse dado cuenta, o alguien les debió haber dicho, que uno no se puede aprender un solo programa y quedarse con eso. La combinación ideal es saber Python y saber otro lenguaje, ojalá de más bajo nivel, para poder complementarlos. Python es supremamente poderoso para analizar rápidamente datos, pegar códigos, lanzar una simulación, recolectar esos datos, lanzárselo a otras, recolectar eso, pintar las gráficas, hacer análisis, etc. Es muy poderoso para eso. Y C++ es muy poderoso para moler datos muy rápidamente. Entonces esa combinación es muy útil y ustedes digamos que al final deben saber más o menos tener una idea como de por lo menos dos lenguajes. Entonces comencemos con el curso de herramientas computacionales. Y lo primero es que hay una página web. Yo les voy a mandar este PDF, se lo voy a poner ahí en Google Classroom en un rato, en la tarde. Hay un curso, una página web que tengo ahí montada. Eso es un proyecto que tenía como hacer unas lecture notes ahí, pero eso está completamente
aplazado por falta de tiempo. Básicamente aquí están como las diferentes unidades que estamos estudiando en este curso. Ustedes pueden ir bajando y buscando cosas y ahí hay códigos como de ejemplo, algunas referencias, etcétera, ¿sí? O sea, hay bastante material, digamos, de ejemplo, que es lo mismo que vamos a hacer en clase, pero a veces uno quiere tener eso como centralizado en un solo sitio. Lo vamos a tener centralizado acá, aunque las versiones más actualizadas, o sea, lo que hagamos realmente durante este curso van a estar es en un repositorio en GitHub. Aquí hay dos recursos importantes. Primero, hay unas presentaciones, una carpeta de presentaciones, si ustedes le dan clic, les voy a copiar esta dirección de esta página web, que es bueno que la guarden para ustedes. Les voy a copiar en el chat. Y en esa carpeta la voy a abrir más bien en una sesión incógnito para ver si les abre a ustedes, cómo les abriría a ustedes. Ustedes me confirman, por favor, que están viendo bien mi pantalla, ¿sí? Todo bien, sí, listo, gracias. Entonces aquí tenemos un montón de presentaciones que son más o menos los temas que vamos a ir manejando a lo largo de este curso, ¿sí? Entonces estos son, digamos, unos PDFs de referencia que les pueden servir a ustedes en caso de que quieran consultar lo que se está escribiendo. No todo está en presentaciones, hay muchas cosas que son como muy tipo taller, y para eso también es importante que ustedes puedan consultar los videos grabados de clase. Entonces tenemos una lista de videos, también se los voy a copiar, pero pues también está ahí enlazada en el PDF. Y en esa lista de videos me estoy metiendo también en sesión incógnito. Están todas las clases, principalmente que grabamos el semestre pasado, otras clases viejas, pero ya las quité, preferí las del semestre pasado, donde ustedes pueden también pues, repasar. Aquí vamos a ir subiendo también las clases nuestras en esta lista, las clases que hagamos en este semestre. Y de vez en cuando voy a utilizar algunas de estas clases que se grabaron anteriormente para que ustedes preparen la clase, para que ustedes vengan más preparados y sepan más o menos de qué se está hablando y sepan qué hay que instalar y cómo instalar y todo ese tipo de cosas, de manera que sea un poco más eficiente la clase y se pueda aprovechar mejor y ustedes puedan aprender más. Entonces aquí está esa lista de correos y por si acaso, de videos, perdón, aquí está absolutamente todo, de hecho no vamos a hacer muchas cosas diferentes. Y por si acaso, si alguien quiere ver, también hay una lista de videos de programación en C++ del curso, donde vamos a ir colocando lo del curso de este semestre y están las del curso del semestre pasado. Las voy a copiar también en el chat. Y también tenemos pues una cosa de preparación de presentaciones de C++, por si alguno quiere consultar esos recursos. ¿Listo? Entonces ahí les quedan esos recursos. Yo les recomiendo de todas maneras que de vez en cuando le echen una mirada. Yo creo que todas las clases deberían quedar grabadas siempre porque pues cuando el estudiante va a estudiar es bueno que vuelva a ver todo a 2x o a 0.5x dependiendo de qué parte quiera hacerle énfasis o no. Y pues digamos que esos son los recursos fundamentales que tenemos para nuestra clase. ¿Listo? Entonces siempre les va a enlazar esta página y en esa página pues bien, van a estar estos dos recursos que ustedes pueden consultar. Y aquí hay pues más o menos lo que estamos haciendo en clase, pero como les digo, son ejemplos, no está hecho como un libro ni nada de esas cosas, está relativamente viejo. Viejo en el sentido no de que esté desactualizado, sino que no le he hecho modificaciones hace tiempo. Volvamos al PDF. Entonces ahí están los recursos. ¿Cuál es el objetivo entonces de este curso? Como les decía, es que ustedes aprendan algunas herramientas técnicas, ¿sí? Control de versiones, optimización, profiling, este tipo de cosas. Y algunos métodos muy particulares, muy específicos de la física computacional. Entonces, cómo generar números aleatorios con ciertas distribuciones, como ciertas simulaciones, pero gran parte de la parte final del curso, como casi la mitad del curso, se va a ir a aprender OpenMP y MPI, que es programación en paralelo. OpenMP para memoria compartida, MPI para memoria distribuida. Y como esos paradigmas cambian bastante la forma en la que uno viene programando, pues a eso le vamos a dedicar un buen tiempo para irlo haciendo poco a poco y que ustedes adquieran esa habilidad. Entonces, como realmente esto lo hace uno en C++ o en C básico, pues por esa razón es que es necesario estar familiarizados con ese lenguaje. Entonces, las personas que no sepan programar en C++ o en C, pues les va a costar un poco más.
pero lo importante es que, primero, si saben programar, pues ya tienen un paso adelante. Si saben programar, al menos en Python, ya tienen un paso adelante. Y pues les tocará entonces empezar a estudiar de esos recursos que les pasé de C++, para que puedan entender un poco mejor las cosas de las que estamos hablando, ¿sí? Entonces, no es que no puedan, pues, el que quiere puede, ¿sí? Si se organiza bien y si hace las cosas concretamente, pero de todas maneras sí les va a requerir trabajo. Entonces, como les recomendaba a algunas personas que me escribieron, es bueno que se hagan en un grupo con una persona que sepa C++, como para que se complementen y se puedan ayudar. Y pues de nuevo, ahí les pasé los recursos de C++ por si quieren estudiarlos. Entonces, vamos a empezar nuestro curso aprendiendo un poco a utilizar la shell. Esto es muy básico en cuanto a otras personas que ya han visto ya programación conmigo, ya deben saber hacer esto, pero pues otras personas no saben utilizar bien la shell. Entonces esto es importante empezarlo a hacer porque eso es otra cosa que yo me he dado cuenta. Hay personas que dicen, no, pero es que en la consola ya nadie programa. Pues claramente esa persona probablemente no está utilizando clusters, porque cuando ustedes se van a meter a un clúster a trabajar, todo, absolutamente todo se hace de vía remota. O sea, eso no es que uno llegue a un computador en Windows y busque en el menú inicio para abrir cosas. Uno se conecta remotamente a un nodo de entrada, luego se conecta a un nodo de lanzamiento y en ese nodo de lanzamiento uno ejecuta un montón de cosas y todo eso es por consola. Utilizar la consola es una habilidad muy importante que los va a distinguir a ustedes de muchos otros candidatos en algún momento que estén compitiendo por una posición o algo así. Eso hay que saberlo hacer. Luego control de versiones básico, que lo vamos a hacer con Git, y además que esa es la manera en que vamos a enviar exámenes y ejercicios y todo este tipo de cosas. Luego recordaremos rápidamente lo de C++, que cómo se compila y algunas diferencias con el C++ moderno. Algunas personas que ven este curso actualmente ven los códigos que yo escribo en C++ y como que no entienden porque ellos están acostumbrados a C++ viejo, C++ de nosotros los viejos por allá de 2003 hacia atrás, esos estándares viejos que realmente ya no pertenecen a lo que se llama el C++ moderno. El C++ moderno es de C++ 2011 en adelante, esos estándares 2011, 2014, 2017, incluso hay unos 2020. Esos son los estándares que vamos a tratar de utilizar. Pero al final, la parte más importante que vamos a utilizar de C++, ustedes se van a dar cuenta, son los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Y esos arreglos, así uno quiere utilizar la versión moderna, cuando uno ya se pone a programar en paralelo, cosas así, le toca utilizar las formas primitivas y algo de punteros. Entonces, por esa razón, digamos, uno tiene que tener ciertas nociones de esos temas cuando va a hacer este tipo de programaciones. Luego hablaremos de los makefiles. Eso es una manera en la que uno automatiza la compilación y la creación de software. Esos makefiles sirven para automatizar tareas, entonces uno también puede automatizar ahí la compilación de la tesis o la generación de un reporte. Entonces uno le puede decir al makefile que coja un código, lo compile, lo ejecute. Ese código va a botar unos datos, que cuando estén esos datos entonces se los mande un script de Python o ejemplo de lo que sea, que bote las gráficas. Luego que entonces coja un archivo en TeX, ese archivo TeX lo compile y como ya están las gráficas, entonces va a generar PDF actualizado y que al final le abra un PDF. O sea, uno puede automatizar todas esas tareas. Idealmente uno debería tratar de automatizar la máxima cantidad posible de cosas que pueda. Se puede hacer por makefiles o por scripts de shell. Cualquiera de los dos está bien, pero lo importante es que cuando uno tiene automatizado algo, no solamente se ahorró tiempo, sino que está haciendo reproducible su forma de trabajar. Y al hacer reproducible la forma de trabajar, uno puede mejorarla, puede compartirla, ¿sí? Y lo que está haciendo es realmente cumplir un poco con el método científico de reproducibilidad. Uno tiene que hacer las cosas reproducibles. Uno no puede ser que le pasa que corre algo ahorita y después lo corre mañana y le da una cosa diferente. Hay algo mal que está ahí. Las cosas tienen que ser reproducibles. Luego hablaremos un poco de punto flotante. Ahí digamos que hay unos detalles importantes que uno tiene que tener en cuenta cuando programa en computación. No todo el mundo tiene formación en esto, algunos tienen un poquito, otros no saben de esto, otros pues de pronto saben mucho, pero aquí es importante saber qué implica que, por ejemplo, uno pueda representar los números reales en un computador, porque no cree que uno programa en un computador y le pone cualquier número y ese número se va a representar bien y eso es mentira. Y eso implica ciertas cosas, unas inestabilidades, hay unos errores inevitables. Uno cree, por ejemplo, que si va a hacer una integral en un computador, así sea sumando los trapecios, pues que si uno hace que el ancho de esos trapecios tienda a cero, matemáticamente a uno le dicen que eso hace el error tender a cero.
Entonces a uno se le ocurriría que en el computador, entonces la idea sería que el h fuera lo más chiquito posible, el ancho de los rectángulos. Eso implica un montón de rectángulos y que así le haría muy bien, y eso es mentira. Porque en el computador no hay solamente errores matemáticos, sino también hay errores computacionales de truncamiento, de representación numérica. Entonces a veces es probable que uno se pone a disminuir muchísimo el tamaño de esos rectángulos, termina con 10 millones de rectángulos para hacer una integral y le da peor a que si lo hubiera hecho con 10.000 rectángulos nomás. Entonces vamos a ver cómo poder saber ese tipo de cosas, cómo poder tener cuidado con eso. Luego veremos cómo empezar a utilizar funciones especiales y números aleatorios, pero todo esto utilizando librerías. O sea, esa es otra cosa importante que uno tiene que aprender cuando programa. Por muy hacker que uno se crea, por muy inteligente, físico, no sé qué, sí, por muy inteligente, su tiempo es muy valioso. Y hay gente que ya ha dedicado tiempo, matemática, investigación, esfuerzo, recursos para generar librerías que ya hacen las cosas que a veces uno necesita. Y por muy capaz que uno sea, uno no le va a ganar generar un equipo que está dedicado solamente a eso. Entonces, si tenemos que hacer un estudio, una matriz grandísima y sacar los valores propios y ordenarlos por norma y después compararnos, es mejor, muchísimo mejor utilizar una librería que probablemente ya esté paralelizada, optimizada, sea estable numéricamente, que ponerse uno a hacerlo a mano, por muy capaz que uno sea. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar entre ser muy capaz e ineficiente, o ser eficiente y aceptar que pues otros ya hicieron el trabajo, yo puedo ser más bien eficiente en mis cosas y llegar más rápidamente al objetivo que me está buscando. Luego entonces aprendemos a instalar programas desde las fuentes. Esto también es otra habilidad que es muy importante. Por ejemplo, si ustedes necesitan algún programa correrlo y no está instalado y el administrador de ese computador, de ese clúster o de esa sala de sistemas de física les dice que no lo va a instalar porque solo es para ustedes y no tiene por qué ponerse a, a poner más tareas de administración solamente para un subgrupo tan pequeño. Entonces ustedes lo pueden instalar ustedes mismos y tienen que aprender cómo se hace eso. Y eso es un montón de makefiles. Hay que leer, que es como la habilidad básica, leer archivos README. Y pues vamos a aprender las diferentes maneras en las que se instalan programas desde las fuentes y después aprender un paquete, o bueno, no sé, una herramienta que se llama Spack, que casi que se encarga de hacerles eso a ustedes por defecto y es supremamente útil para simplificar todo. Pero pues nadie valora Spack hasta que no haya sufrido compilando desde la fuente. Entonces, por eso primero vamos a aprender a sufrir compilando desde las fuentes y luego vamos a ver Spack. Y cuando uno aprende a compilar desde las fuentes, aprende ciertos términos, ciertas habilidades, como por ejemplo que los directorios del enlazador, los directorios de los include y esas cosas que le pueden servir para después resolver problemas. Después entonces vamos a entrar a la parte de debugging, que es cómo hacer para detectar errores en nuestros códigos y poderlos corregir con diversas herramientas. Y aquí es donde empieza a aparecer la necesidad de que ustedes tengan un Linux. Hasta aquí más o menos, bueno, hasta acá. Pueden hacerlo, no lo sé, solo ciertas partes, porque por ejemplo los makefiles en Windows, eso es una locura. Esto sí se podría hacer en Windows, pero esto de la instalación sí toca hacerla realmente en Linux. Y esto del debugging con estas herramientas, por ejemplo, DDD o Grind, todo eso se tiene que hacer es en Linux. Entonces, por esa razón fue que yo les envié a ustedes las dos opciones, ¿no? Hay una opción local, que es utilizando la máquina virtual, que es un Linux y que tiene todo. O sea, por eso les envié ese Linux en particular, porque ya tiene todo instalado. Pero obviamente ustedes pueden utilizar su propio Linux, pero se tienen que encargar de instalarle todo. Pero no se pongan, si ustedes no saben instalar Linux, no se pongan a instalarlo en su computador, porque lo más probable es que terminen tirándose el computador, ¿sí? Y eso es una muy mala idea en este tiempo. Siempre es una mala idea, pero aún más en este tiempo. Entonces, si ustedes no saben instalar Linux, no se pongan a instalar Linux. Utilicen la máquina virtual que es para eso, para tener Linux sin instalarlo. Y si tienen Mac, pues yo utilizo Mac y en el Mac ustedes pueden instalar estas herramientas, entonces tendríamos que ver cómo hacer para que funcionaran, aunque Valgrind genera como problemitas. Entonces, preferible realmente con Linux. El profiling, entonces, es ver cómo es que, digamos que ustedes ya corrigieron sus códigos en C++, y ya encontraron pues todos los posibles errores de las tests que hicieron, entonces ahora van a ver cómo hacer lo que sea más rápido y entonces tienen que detectar qué partes de su código son las partes más lentas.
Y para eso también hay herramientas que les permiten detectar esas partes, porque no tiene sentido ponerse a optimizar algo que se come solo el 10% del tiempo. Uno tiene que buscar es en dónde se está yendo el 80% del tiempo y ahí meter la mano para poder obtener realmente un recurso, una optimización, una verdadera mejora apropiada. Después vamos a ver cómo resolver sistemas lineales utilizando otra librería llamada Eigen, que son muy rápidas y las vamos a comparar. Y luego empezará la programación en paralelo. Entonces empezaremos con OpenMP, que es para memoria compartida. Eso quiere decir que la corremos en un computador específico que tiene varios núcleos, y entonces todos esos procesos, bueno, todos esos threads que uno va a lanzar van a correr cada uno en uno de esos núcleos y van a compartir la misma memoria RAM porque están en el mismo computador. Entonces es relativamente más fácil de hacer esa programación, y luego vamos a entrar a la otra que es más general pero un poquito más difícil, que es con MPI. MPI es una librería para pasar mensajes entre procesos y sirve para computación distribuida. Entonces ahora ustedes lo pueden correr no solo en su computador, sino en muchos computadores, y así es como funciona un clúster realmente. Entonces ahí vamos a aprender cómo hacer la división de dominio, cómo hacer la coordinación de mensajes, y digamos que esto los lleva a ustedes, les abre la puerta para entrar a una escala de simulación que está, digamos, imposible en este momento. O sea, ustedes pueden pensar que con MPI, si ustedes tienen 10 computadores, cada uno con 8 GB de memoria RAM, si originalmente solamente pues podían hacer una matriz máximo de 8 GB, supongamos que le pueden utilizar toda la RAM, de 8 GB de memoria RAM, porque pues se les llena la RAM y no pueden salirse. Ahora con MPI pueden hacer una matriz de 80 GB. O sea, la forma y la calidad de la ciencia que pueden hacer utilizando MPI pues es muchísimo más grande, ¿sí? Pero obviamente eso viene con el costo de que hay que saber programar en este lenguaje. Entonces yo les voy a dar los rudimentos de eso para que puedan ustedes hacer este tipo de simulaciones. Una pregunta, ¿ustedes están escuchando como una música de fondo ahorita? No, la musiquita no, profe. No. No, No, Tengo una vecina que preciso a la hora de clase le da ganas de poner reggaetón o música como de cantina y eso, y una vez me llegó una, una reclamación de copyright en YouTube, que porque yo estaba poniendo reggaetón sin licencia y no era yo. Entonces me toca, si ustedes lo escuchan, me toca ir a decirle que le baje. Pero si no lo escuchan, entonces no hay problema. Bueno, listo, entonces estos son los contenidos, y como ustedes pueden ver, pues por eso, digamos, está muy orientado a que toca saber programar en C++, porque ahí es donde vamos a implementar todo este tipo de cosas, ¿sí? No es demasiado avanzado, pero sí es necesario familiarizarse. Entonces, pues, ahí están los recursos, por si quieren estudiarlos para que se puedan familiarizar con todo esto. Bien, entonces, en cuanto a la evaluación, voy a hacerle más a esto. La evaluación se va a dividir en 4 ítems, como está acá. Tenemos un examen parcial que va a ser el 30 de septiembre, o sea, justo después de la semana universitaria. La semana universitaria es del 21 al 26, si recuerdo bien. Entonces vamos a tener ese parcial ese día. Anótenlo por favor en sus calendarios. Yo me imagino que ustedes son personas muy organizadas y tienen todo en su calendario programado. Entonces ahí están las fechas. Va a haber un proyecto intermedio que es en grupos. Yo les mando a ustedes el enunciado de ese proyecto un mes antes del 6 de noviembre, más tardar el 6 de octubre, para que ustedes desarrollen ese proyecto. Es simplemente un proyecto en donde ustedes van a resolver un problema y van a ir aplicando las técnicas que han ido aprendiendo en el curso en ese momento. Se hacen grupos de, por ahora lo vamos a dejar en mínimo 3, máximo 5, y lo entregan simplemente entregando el código y entregando como un reporte o un informe laboratorio. Vamos a hacer de vez en cuando algunas tareas o algunos como exámenes intermedios, eso va a ser otra parte de la nota. Pues digamos que si terminamos de ver una parte de librerías de números aleatorios, entonces se les va a pedir, no sé, hacer un programa que haga el histograma y cosas de ese estilo de los números aleatorios de tarea, y lo tendrán que hacer. Y en la última semana vamos a hacer las entregas de los proyectos finales. A ustedes se les envían una propuesta de proyectos finales un mes antes de que se acabe el curso, que eso es en la semana del 11 de diciembre. Ahí se acaba el curso.
Entonces un mes antes se les envía a ustedes una propuesta de proyectos finales, ustedes escogen cuál quieren hacer, se les envía el material y pues ustedes resuelven las preguntas que están en ese material y entonces esa última semana se sustenta. Entonces se entregan los códigos, se entregan un informe tipo artículo de lo que hicieron, qué obtuvieron, qué problemas encontraron y cómo lo resolvieron. Y pues también la ciencia que hicieron, si les dio, si no les dio, qué pasó, etcétera. Y esa sustentación se hace con un video. Entonces normalmente pues es preferible como grabar un video porque si ese día les falla la red, pues va a ser muy difícil que puedan hacer la sustentación. Entonces es preferible grabar un video donde todos participen y ya, y ahí se acaba el curso. Entonces así es como tenemos distribuidas nuestras notas, no hay una que domine mucho sobre las demás. Y entonces, pues nada, así es que lo vamos a hacer. Entonces ahí están las fechas, por favor anótenlas. Si ustedes tienen dudas, quieren asesoría, digamos que oficialmente la asesoría va a ser de 2:30 a 3:30 los miércoles, me tiene que mandar un correo para pues yo reservar el espacio. Ese es un espacio chiquitico que tenemos en el día cuando los niños están en sus cuartos aislados, entonces los puedo atender. Y, pero si a ustedes no les sirve y digamos necesitan una ayuda urgente o algo así, pues me escriben un correo y podemos sacar algo sincrónico de 5 minutos, 10 minutos rápidamente en algún momento, ¿sí? O sea, siempre manden el correo. O si tienen alguna duda y se puede responder por correo, pues también mándenla, ¿sí? Y yo, pues si escriben a las 11 de la noche, seguramente no lo voy a ver porque yo no tengo notificaciones, pero el otro día les responderé, ¿sí? Trataré de hacerlo lo más rápido posible, eso me comprometo a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero siempre escriban. De la misma manera también siempre escriban si tienen alguna dificultad, pregunten en clase si no están entendiendo algo, si voy muy rápido, si voy muy lento, o si es muy raro, si no les dio. Siempre, siempre pregunten y paren, porque digamos la idea es que ustedes aprendan, no simplemente exponer y ya. Y la idea es, digamos, si tienen algún inconveniente tecnológico o algo así, pues hablar de una vez. Pero si, digamos, viene la última semana del curso y no, es que yo nunca tuve cómo trabajar o no entendí tal cosa desde el principio, entonces nunca pude hacer eso, pues ya no se puede hacer nada. Se tiene que hacer durante el semestre. Tan pronto tengan un problema, por favor comuníquenlo para ver qué se puede hacer. ¿Ok? Entonces, no se cambian notas al final. Eso también que quede claro. Si una persona va perdiendo y, ay, es que es el último crédito, nada, nada, nada. O sea, en este momento todos tienen 5 en su nota y a nadie se le va a cambiar porque la persona que sacó 3, la persona que sacó 3, 5, la persona que sacó 5, en definitiva también le costó, también tuvo que sufrir inconvenientes, también tuvo que pasar cuarentena, también tener ruido en su casa, también le costó mucho. Y yo no tengo por qué favorecer a una persona sobre otra. Si a alguien se le da una ayuda, se la da a todo el mundo. ¿Ok? Y no tiene sentido al final ponerle más trabajo a la gente porque otra persona no lo hizo en el semestre. Entonces, siempre por favor, díganme si tienen algún inconveniente que se le busque la solución, pero díganlo a tiempo tan pronto suceda. ¿Listo? Que eso claro, por favor. Entonces, estas son las notas y cómo se evalúa. Normalmente yo les mando a ustedes ¿cuál es la metodología, digamos? Yo les mando a ustedes un repositorio donde tienen que enviar las cosas. Puede ser en grupos, puede ser individual. Y yo después descargo ese repositorio las cosas y las califico. Y, y cuando sean tareas o como exámenes intermedios corticos o algo así, pues lo vamos a hacer por Google Classroom. Normalmente lo que va a hacer es pedirles que me manden como una foto en donde está el código que hicieron, donde está la consola ejecutando ese código y los resultados. Entonces simplemente es mandar como fotos. Puede ser durante la clase, puede ser después de la clase hasta cierto día, cierta hora. Entonces la evaluación va a ser como por 2 vías. Va a ser por GitHub, utilizando los repositorios, o va a ser por Google Classroom. Y así es que vamos a ir recopilando esas evidencias de desempeño y de aprendizaje de ustedes. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto de la evaluación? ¿Están escuchando la música? Yo no la escucho. Listo, gracias. Sí, muy suavecito, sí. Yo sí la escucho un poco más duro, pero espero que eso no sea peligroso. Bueno, si no, pues me toca decirle. Si nos dañan el video, me toca decirle a la gente allá. Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? Cuéntenme, por favor.
Y si no, pues si todo está claro, pues bien. Para mí todo está claro, profe. ¿Listos? Supongo que para los demás también, porque nadie está preguntando, entonces seguimos. Aquí en este PDF que les voy a colgar allá, pues también aparecen algunos recursos de Emacs, si quieren consultarlos. Yo utilizo Emacs como editor, pero pueden utilizar lo que ustedes quieran. Lo importante es que puedan editar y guardar los archivos, pero vamos a utilizar mucho las banderas del compilador, entonces hay que compilar en la consola, o sea, así utilicen Visual Studio, es muy importante que sepan cómo modificar las variables de compilación, los niveles de optimización, cómo activar el debugging, cómo activar el profiling, todo eso, o sea, no pueden acostumbrarse a la caja negra que le ponen un botón y mágicamente todo corre, porque la idea de esto es que ustedes aprendan por debajo qué es lo que está pasando y lo puedan modificar. Hay algunos recursos también de C++ acá que ustedes pueden consultar, por si acaso. Hay unos cursos, de hecho, de C++ que también pueden utilizar. Bueno, estos también son un montón, ¿no? Entonces toca que escojan uno solo, o máximo dos. Yo normalmente les recomiendo mirar de LearnCpp y, y vamos a utilizar también como las descripciones en CPP Reference. Esas son descripciones de la librería estándar, pero curso como tal, el de LearnCpp o alguno de estos de edX o Udemy. También hay sitios donde uno puede practicar programación para ver cómo está. Yo voy a sacar algunos problemas de proyecto Euler, principalmente. Si alguna vez están sufriendo con Git, ahí hay una página web donde ustedes pueden ir a practicar con ejercicios de Git prácticos. Entonces les va diciendo, haga esto, cree un branch, no sé qué, y lo van haciendo y les va diciendo si está bien o está mal. Entonces, bueno. Y de vez en cuando vamos a utilizar el Python Tutor, ya sea para Python o para C++, sobre todo C++, para poder ver la ejecución de algo que es como hacer debugging, eso es lo mismo. Esto de los online C++ compiler ya no, vamos a utilizar Replit, entonces ya no es necesario mirar esto de acá. Y listo, entonces aquí está una bibliografía, básicamente de este curso una gran parte va a salir de este libro, de Ronin Landau, Manuel José Páez Mejía, un paisa, Computational Physics, tiene varias versiones en C++, en C, en Fortran creo, en Java y en Python, me parece que es la última. Vamos a sacar algunos proyectos de aquí, del CIRCA, y de algunos otros estos libros de física computacional también vamos a sacar algunos otros proyectos, ¿sí? De Giordano, por ejemplo, se van a sacar varios proyectos finales también. Y son libros que yo les recomendaría a ustedes pues, estudiar si quieren aprender más de física computacional. Hay un resto acá. Pero la idea no es descargarlos todos y guardarlos, ¿no? O sea, como hace uno, ¿no? Encuentra una página donde puedes cargar libros y descarga 10 gigas y no lee ni uno. La idea es más bien descargar uno o dos y leerlos. Lo más importante de un libro es leerlo, no solamente tenerlo. Y bueno, entonces ahí están esos recursos, como les digo, yo ahorita se los monto en el Classroom. Y bueno, así es como vamos a manejar el código, el curso y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, última oportunidad para preguntar por alguna cosa de estas de contenido, de evaluación. No, lo más chistoso es que en el edificio de al frente están haciendo una obra y la vecina deja abierta la cortina y como que se pone siempre ropa deportiva. Y yo tengo la cortina corrida, pero veo a todos los obreros mirando hacia acá y no están trabajando, sino que están mirando para allá, escuchando la música y todo. Bueno, eso me distrae, me va a concentrar. Entonces, listo, parece que no hay preguntas, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Yo les subo esto, como les digo, ahí están los recursos. Y pues también las personas que no saben programación más, pues ahí pueden decidir. Yo no creo que sea imposible, pero sí les digo que les va a costar un poco más. Pero pues tampoco es que sea imposible porque si saben programar, pues se acostumbran un poco a la sintaxis, pero pues también ahí están los recursos como para que rápidamente puedan consultar ya las sintaxis específicas en C++. Es importante que trabajen en grupo cuando se les diga, o sea, nadie puede ser un lobo solitario trabajando solo. Yo sé que ustedes todos son muy capaces y lo pueden hacer todos solos, pero es que esa habilidad, entre muchas otras,
de las habilidades blandas, de trabajar en grupo, de saber seguir instrucciones, de saber dividir un trabajo, de saber cumplir unas metas. Muy importante porque lastimosamente también se ha visto que en los índices, bueno, las indagaciones que se hacen en las empresas, pues los profesionales de la Universidad Nacional están muy bien valorados, son muy capaces, muy inteligentes, como toca todo con las uñas, entonces son muy recursivos, saben arreglárselas, pero muchas veces no saben trabajar en grupo, y especialmente en física nosotros tenemos mucho ese problema de darnos las de mucha cosa, ¿no? Un poco a veces como muy orgullosos porque somos muy inteligentes y todo el mundo nos eleva el ego porque cada vez que nos preguntan que qué estudiamos en esa física, entonces cuando se les quita la confusión y saben que no es educación física, entonces saben que es física, entonces dicen, ay, muy inteligente, que no sé qué. Y pues sí, probablemente sí, son muy inteligentes, pero hay que ser inteligente en todos los aspectos de la vida, también en la parte social, en saber tratar a los demás, en saber valorar el trabajo de los demás, saber presentar el trabajo de uno apropiadamente, ¿sí? Porque en general uno tiene que saber alinear sus intereses con los intereses de otros y esos trabajos porque al final es algo en lo que uno trabaja. Entonces, los trabajos que se le diga que ese grupo se tiene que hacer así, se les va a dar la oportunidad de que nombren sus grupos y si al final, digamos, quedan personas sin grupo, pues yo los uno al azar. Entonces, pues ahí quedan las opciones. Pueden entre ustedes conocerse, hablar como están haciendo ahí en el chat ¿para qué? Para unirse y bueno, ahí pueden cuadrar entre ustedes, no hay ningún problema. Me preguntan acá, a veces yo me salto las preguntas, qué pena con ustedes, a veces yo me salto las preguntas que ponen en el chat porque no las puedo ver directamente. ¿Con Repli se puede correr todo lo de C++? Sí, o sea, en Repli se puede correr todo lo de C++, se puede también hacer cierto debugging, cierto profiling, pero no todas las herramientas están en Repli, ¿listo? Uno puede correr Spack en Repli también, pero no todas las herramientas están en Repli. Entonces, es necesario tener un Linux, ya sea la máquina virtual que les envíe o la máquina virtual que ustedes quieran crear o, o también, por ejemplo, su propia distribución si ustedes la saben instalar o qué, o ya la tienen instalada. ¿Está bien? Entonces ya ustedes deciden. Yo lo que les pasé no es obligatorio de usar, simplemente es que como es lo mismo que yo uso, que yo tendría más claro cuáles errores son los que se les presentan y cómo corregirlos, pero no es obligatorio. Pero es muy importante que tengan una distribución de Linux. Hacia el final del curso es probable que podamos utilizar la sala de sistemas, pero prefiero no depender de eso, porque cuando se va la luz en la sala de sistemas, resulta que se salta un switch y ese switch es físico, entonces tiene que ir alguien a despicharlo, a moverlo. Eso es muy fregado en cuarentena, vamos a ver qué sigue después, pero bueno. Dice, ¿qué distribución de Linux es la más recomendable? La verdad es que eso depende, yo lo que digo es, pongan la que quieran, ¿sí? Me parece que deberían pensar si es la primera vez, a ver, primero, diferenciamos una cosa, instalarla en su computador como tal, yo no les recomiendo si no lo han hecho antes. Entonces es preferible que creen una máquina virtual con VirtualBox y ahí instalen Linux, que si se tiran algo, se tiran en la máquina virtual, en el computador, ¿sí? Entonces, si no quieren utilizar la que yo les envié y quieren instalar y aprender, entonces yo les recomendaría que cogieran una fácil de instalar. Entonces, Ubuntu es fácil de instalar, Debian es fácil de instalar, Mint es fácil de instalar, Manjaro también he escuchado cosas buenas de Manjaro. Y ahí para abajo hay un montón, está Arch, está Gentoo, está Slackware, que es la que yo utilizo. ¿Sí? Un montón, ustedes ya escogerán. Yo la verdad es SUSE también está así, Jamie. Escojan la que quieran, o sea, yo la verdad no me interesa, digamos, Fedora también es buena así. No me interesa cómo evangelizarlos hacia cierto lado. Yo lo que necesito es que ustedes instalen la que instalen la que instalen, no importa. Pero lo importante es que ahí puedan instalar, sepan instalar las herramientas que vamos a usar. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, GDB, gprod, eh, GNUplot, Valgrind, ¿sí? Todas esas librerías que nombré ahí en el programa, es importante que sepan instalarlas y que las tengan instaladas. Y que los compiladores sean relativamente modernos. Como les dije, vamos a utilizar C++ moderno, así como ustedes que son modernos y nuevos. Vamos a utilizar el C++ más moderno.
y para eso necesitamos compiladores que sean, digamos, de versión 7 de G++, 7 en adelante. Entonces, eso es lo que deben como ustedes tener en cuenta. Entonces, sí, o sea, ustedes ahí se pueden ayudar. Si alguien ya tiene instalado, por ejemplo, Manjaro, pues le puede ayudar a los otros que quieran instalar Manjaro. Pero como les digo, por favor, no se pongan a instalarlo en su computador directamente, ¿sí? Aunque sea fácil, aunque la repartición de disco duro la haga sola, no se tomen ese riesgo, háganlo en máquinas virtuales, ¿sí? Háganlo en máquinas virtuales. Cuando ya sepan hacerlo muy bien en máquinas virtuales, ahí sí, lo hacen en su computador físico. ¿Saben? Es un consejo que les doy. No vayan a caer en la trampa, pues de creer que no, que eso lo pueden hacer y que no sé qué, porque pues es preferible tener esa experiencia horrible de tirarse el computador, tirarse todos los archivos, borrar todo lo que han hecho hasta ahora de su carrera y todo lo de su familia, ¿listo? Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar, ya digamos que habiendo discutido esto, vamos a pasar a la parte computacional, de cuáles son nuestros recursos computacionales. Entonces, primero que todo, pues vayamos al Replit. Yo aquí tengo el Replit con una foto viejísima, tengo que cambiarla porque yo ya no soy así, ya tengo 2 niños encima. Y aquí en Replit, vayan todos a su Replit, pero ahorita si quieren lo hacen. Yo tengo como creados 2 Replit, uno que es para programación y el otro es para herramientas computacionales. Voy a entrar al mío de herramientas computacionales, es un Replit de C++. Y aquí en este Replit, cuando yo lo abro, me sale esto. Entonces quiero que todos entren a su Replit y me cuenten qué les sale. O sea, les tiene que salir algo parecido. Tienen que crear su Replit de C++. Por favor, avísenme si en algún momento escuchan la música, porque me tocaría ir a llamar a pedir que le baje. O si no, se nos dañan el video. Entonces, yo les voy a ir preguntando quién no ha hecho cierta cosa, quién no ha podido entrar para esperarlos. Si nadie responde, yo sigo. Entonces, ¿quién no ha entrado todavía a, a Replit? Pónganlo en el chat o diga yo. Listo. Todavía hay Yo, personas que... Entonces, entre, por favor. Les esperamos un minutico más. profe, yo estoy como un poco perdido con Replit, no sé qué tengo que hacer. O sea, ya tengo la cuenta, pero no sale nada, no sé qué hacer. ¿Me puedes compartir tu pantalla? Sí, ya voy. Un, seg- un Ok. segundo, profe. Lo que hay que hacer es crear un Replit con el lenguaje que uno quiere trabajar, que en nuestro caso sería básicamente con C++. Así como dice María Alejandra. Estoy acá, o sea, ya está la cuenta, está C++, pero A ver, entonces, aquí abajo, ahí en la parte de abajo, que yo no puedo controlarlo, en la parte de abajo dice Create a Replit, ¿cierto? Entonces selecciona C++. sí, acá. Ajá, sí, dale clic ahí, vas a crear un Replit, dale ahí clic, Ya. espérate un momento. Y ahí ya creaste un Replit con un nombre raro, si quieres puedes cambiarlo dándole clic allá, ahorita que termine de cargar, dándole clic allá arriba donde dice Official, Thrifty, Searcher, no sé qué vainas. Ok. Y ahí le puedes poner herramientas computacionales, que es un nombre más razonable para este curso. Y ya, ahí ya estás en el Replit que yo estoy diciéndoles a ustedes que deberían tener.
Ah, ok. Gracias, profe. Listo. Entonces con eso ya todos tienen su presentation lista. Entonces con eso ya todos están. ¿Alguien más en este momento no está en Replit con un Replit creado en C++? ¿Hay alguien que no? Diga yo. Está creando la cuenta, bueno. Eso hay que tenerlo creado ya, ¿no? Tenemos un minutico más. Bueno, pues yo creé, ya tengo el Replit y pues ya puedo ingresar y pues efectivamente en la parte derecha me sale en el pantallazo lo que dice CLang, versión 7.0, Ubuntu 18.4, 18.04 y pues a la parte derecha me sale las primeras líneas, un include y stream y pues un main. ¿Sí es Perfecto. correcto? Ya está correcto, ya está listo para que empieces a trabajar. Ok, gracias. Listo. ¿Tú me podrías, por favor, repetir la versión de... Acabo de mirar y en el mío tengo el 4.8.5, ¿Versión de qué? el del compilador. Espérate, a ver, aquí G++, menos version, me sale 7.5. Ah, Escríbele tú eso, G++, entonces, a ver qué te sale. a mí me sale 4.8.5, entonces debo actualizarlo a la 7.5, ¿cierto? Pero es raro porque pues, yo no hice nada y me salió con esto. Es raro. ¿Me puedes compartir tu pantalla para mirarlo? A ver si tiene por ahí Sí, alguna... ya te comparto mi pantalla. Listo. Jonathan Pereira, ¿está acá? Ya te comparto mi pantalla. Oh, no veo cómo compartir pantalla acá. En Hangouts Meet, tú te metes, tú vas a la parte de abajo a la derecha y dice presentar pantalla. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla. Ah, sí, presentar una ventana. Entonces ya te la voy a compartir. También. ¿Estás viendo mi pantalla compartida? Ah, no. Todavía no me aparece. Aquí. Uy. Pantalla 1. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya la estás viendo? Sí, ya la estoy viendo. Ah, bueno, pero tú estás en tu computador. Ya. Yo Sí. pensé que estabas en Replit. Ah, no en mi computador. Sí, sí, sí. No, entonces sí, te toca instalar la versión más nueva. Y lo más fácil en Mac es utilizar Homebrew. ¿Tú utilizas Sí, Brew? Eso. Entonces tú le das Brew install GCC o G++. Sí, yo creo que listo. es Brew install GCC y él te va a instalar la versión 10. Listo. Y después la tienes que ejecutar como G++-10, todo pegado, y ahí ya te vas a tener el último G++. G++-10, listo. Muchas Entonces, gracias. dale. Entonces, brew install Ay, gcc, a ver. o G++. No, creo que Profe, brew, una pregunta. ya. Yo tengo instalado la última versión de G++ y Max, pero pues estoy trabajando con Windows, entonces es necesario que haga todo lo de la máquina virtual y eso. Es preferible porque va a llegar un momento en el que tú no vas a poder utilizar Valgrind, no vas a poder utilizar GDB, ¿sí? Entonces herramientas que son muy específicas de Linux. Ok, Entonces es ok. preferible que empieces a sufrir desde este momento con la máquina virtual y empieces a aprender eso, porque también lo importante es saber utilizar la consola. Yo no sé hasta dónde el Windows Subsystem for Linux funcione con todo esto. Esa será otra prueba que se podría hacer.
Entonces, pues también podrías intentar, así como hace Anderson Steve con el WSL, pero no sé hasta qué punto, digamos, sería forzar ese Windows Subsystem por Linux a lo que no debe hacer. Pues si quieres, por ahora lo que puedes hacer es seguir usando Windows hasta que ya no puedas. Pero en ese momento, cuando ya no puedas, vas a haber perdido el tiempo desde ahorita en el que puedes haber practicado Linux y entonces te va a tocar aprender allá rápidamente, ¿sí? Entonces ahí decides tú. Listo. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Si tenemos una distro de Linux, ¿eso sustituye a Replit o vamos a usar Replit igual o cuál es la diferencia entre usar uno u otro? Replit lo que va a hacer es que, digamos, yo quiero hacer un código que todos ustedes vean y como yo lo voy a enlazar como el repositorio de GitHub donde vamos a poner todos los códigos de nuestro curso, pues simplemente es para que todos como que programemos rápidamente ahí y podamos ver como lo mismo o incluso como yo puedo añadirlos a ustedes para que ustedes editen código mío, yo los puedo poner, digamos, en clase que una persona haga una función, la otra persona haga otra función y cosas así. Pero en general no lo reemplaza. De hecho, es preferible tener ya sea su distribución de Linux local, su máquina virtual local, la máquina que yo les envié local, o sea, tienen que tener un entorno local, porque ustedes tienen que poder, no tienen que depender de la red. Si se queda Replit, se friegan. ¿Sí? Entonces, simplemente Replit es como para que tengamos rápidamente en este momento un compilador y un editor básico, pero después poco a poco vamos a ir migrándonos más hacia la máquina virtual. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Qué pena con ustedes, de todas maneras. Quisiera como, solo por esta vez, porque no me gusta forzarlos tampoco. Yo estoy dividido en el cuarto mío, porque es el único sitio donde puedo trabajar. Pero me gustaría como verles por una vez la cara. Y también yo les muestro mi cara, para que nos conozcamos así rápidamente, y luego la volvemos a quitar. Entonces van a ver mucho desorden. Y lo vamos a hacer solamente durante un momentico, ¿listo? Entonces, esperen, activo mi video. Este bicho no encuentra mi cámara. Tendrá como salir y volver a entrar al meeting, pero no sé si eso se tira. Voy a tratar de salir y entrar, espero que esto no dañe nada. Profe, tiene el micrófono silenciado. Ok. Entonces, mucho gusto. Si pueden, por favor, coloquen su cámara un momentico también como para verlos más allá de un icono. Ahí estoy viendo algunos. De hecho, creo que no conocí a los que les dicté el semestre pasado. Los vi fue en el video final del proyecto. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Perdón, no coloco la cámara, pero mi computador no la reconoce. Es una actualización de Windows y no me reconoce la cámara. Ah, ok, no hay problema. Listo, chicos. Entonces, un gusto. Y yo normalmente no voy a poner la cámara, es porque yo tengo aquí dos pantallas, entonces es una locura estar así volteando y todo eso. Bien. Listo. Sigamos entonces. Gracias a los que se dejaron conocer. Profe, una pregunta con respecto a los grupos. ¿De cuántas personas serían los grupos?
Va a depender, o sea, digamos que para el proyecto final son entre 3 y 5, para el proyecto intermedio son entre 3 y 5, y para ciertas tareas van a ser de a 2 solamente o cosas así, yo les iré diciendo, pero para el proyecto intermedio o para el proyecto final van a ser entre 3 y 5 personas, eso sí. Ah, vale, gracias. Listo. Listo, un gusto también a los que pusieron la cámara ahorita. Entonces, bueno, ahí seguiremos entonces conociéndonos y trabajando. No pasa nada si no pueden poner la cámara o algo, no pasa nada. Era simplemente para ver al ser humano que está al otro lado. Listo, entonces sigamos. Entonces estamos todos en Replit. Replit entonces es un entorno que nos va a permitir a nosotros hacer programas rápido. Incluso aquí uno tiene algunas herramientas como GDB, también está gprof, algunas herramientas que vamos a usar están aquí ya instaladas, ¿sí? Entonces, de hecho, uno podría trabajar muchísimo en Replit en una gran parte del curso. Lo ideal, digamos, con Replit es que uno sea organizado. Entonces voy a empezar a crear en este Replit de herramientas, voy a empezar a crear una carpeta para la clase del día de hoy. Profe, ¿puede compartir la pantalla nuevamente? Ay, qué pena, sí, señor. Listo, ¿ahora están viendo? Sí, ya. Sí, Listo, entonces, esperen la borro. Entonces, digamos que como yo voy a enlazar esto a un repositorio y quiero ser organizado, yo voy a crear una carpeta, que es lo mismo que yo haría en mi computador, crear una carpeta con la fecha de hoy, escrita de esta manera para que me lo organice apropiadamente por año, mes y día. Yo pongo aquí como el intro. Entonces, ya creé mi carpeta dentro de mi Replit, ¿está bien? Por defecto Replit me tiene aquí un archivo de C++ llamado main.cpp. Y aquí dentro de esta carpeta, yo le doy aquí esta flechita, yo puedo añadir otra subcarpeta o un folder. Una subcarpeta o un archivo. Entonces voy a crear un archivo, lo voy a llamar ejemplo CPP, igualito que como dice programación. Y bueno, como soy perezoso, lo que voy a hacer es copiar y pegar lo que está aquí en este main.cpp que ya hizo Replit, lo voy a pegar acá. Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos nuestro primer código listo dentro de una carpeta de la clase del día de hoy. Hay un código en C++ listo. Entonces esto es para incluir la entrada y la salida, input, output, streams, para poder escribir a la pantalla básicamente. La función main, que siempre debe existir en todos los códigos de C++ que vayan a ser ejecutables. Y cout, que es para imprimir a la salida estándar, ¿no? Que normalmente va a ser la pantalla. Entonces yo le puedo dar aquí run, vamos a ver qué sale. Él está aquí compilándolo, mire que aquí salen como las banderas con que lo está compilando. Ahí me botó un error raro, sí, entonces prefiero no hacerlo con run. Prefiero hacerlo yo manualmente. Entonces, si yo hago ls, el comando ls me dice los contenidos de la carpeta donde estoy. Yo en este momento estoy parado aquí en mi Replit, como en este directorio. Entonces me dice, usted tiene ahí un archivo llamado main.cpp y tiene ahí también una carpeta llamada así. Entonces, por eso ls me botó estas dos cosas, ¿sí? ls. Y ahora yo quiero entrar a la carpeta de la clase de hoy. Entonces voy a entrar con el comando cd. cd es change directory. Entonces entro ahí, yo completé con la tecla Tab, por eso se escribió tan rápido. Y ya estoy dentro de mi carpeta, ya estoy aquí adentro de esa carpeta. Si yo lo hago ls, pues me tiene que salir el único archivo que existe, que es ejemplo.cpp. ls, perdón, ni siquiera, le pongo ls solito y me sale ejemplo.cpp. Entonces él me está diciendo que ya estoy dentro de una carpeta que tiene este comando. Y entonces, este comando no, perdón, este programa de C++. Entonces lo voy a compilar. Recordemos que C++ es un lenguaje compilado. Lo que quiere decir es que yo lo escribo primero en un archivo de texto, que normalmente termina en CPP. Escribo aquí mi código. Luego yo vengo y lo compilo, llamo a un compilador, que él se va a encargar de convertir esto en código objeto y luego en un ejecutable. Y si todo sale bien, él me genera un ejecutable. Y después de eso es que yo lo ejecuto como tal. Entonces, hay dos ramas, ¿no? Una parte es compilar y otra parte es ejecutar. Esas son cosas diferentes. Entonces yo
Esto es un recorderis, ¿no? Entonces compilo con mi compilador G++, entonces G++, le doy el nombre del archivo que quiero compilar. Esta es la forma más sencilla posible de compilar. Y si no sale ningún error, pues aquí no me botó ningún mensaje. Y miren que apareció de repente un archivo a.out. ¿Sí? Si yo hago ls, ahí apareció a.out. Ese a.out es el ejecutable por defecto, que se crea cuando yo compilo. Yo le puedo poner otro nombre, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces apareció el a.out. Y ahora yo lo ejecuto. Entonces miren que si yo le escribo a.out así, él me va a botar un error. ¿Y alguien me puede ayudar a decir por qué sale ese error? ¿No es punto slash a punto Sí, out? ¿por qué? Porque, ¿te acuerdas por qué tengo que ponerle el punto slash? Por el directorio donde está el archivo ejecutable. Ajá, exactamente. Entonces, cuando ustedes escriben a.out, ustedes le están diciendo a la shell, a la consola, que busque ese comando en la ruta estándar donde están todos los comandos del sistema. Y este directorio que acabamos de crear, por supuesto, no está en esa ruta estándar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que decirles es en dónde está. Entonces, punto slash quiere decir el directorio actual. Este punto quiere decir el directorio actual. Entonces, le estoy diciendo, en el directorio actual hay un ejecutable llamado a.out. Y ahora él sí sabe dónde buscarlo y lo puedo ejecutar apropiadamente. O sea, aquí aparecen dos conceptos. El punto, recordemos que en la consola ese punto quiere decir el directorio actual. ¿Alguien sabe qué significa dos puntos? Pues lo que está atrás. Directorio de arriba. El directorio encima mío, relativo a mí. ¿Alguien sabe qué significa tres puntos? No hay, creo. No, no hay, exactamente. Eso no existe. Uno lo puede crear, pero eso no existe por defecto. Entonces, punto slash a punto out, simplemente la manera en que le estamos diciendo que en el directorio actual existe un comando llamado punto out que por favor lo ejecute. Entonces ahí le estamos dando la ruta. Y ahí sale nuestro primer programita. Y aparece otra cosa también que quiero tocar, porque aquí ya estamos hablando un poco más avanzado. ¿Se acuerdan que les dije que si yo lo escribo a punto out, él no me lo va a encontrar porque no está en la ruta estándar? Entonces la pregunta es, ¿y cuál es esa ruta estándar? La ruta estándar se guarda en una variable que se llama path en mi consola. Para poder yo acceder al valor de esa variable, yo tengo que utilizar en la consola el símbolo pesos. Y para poder ponerlo en la pantalla, yo escribo el comando echo. El comando echo simplemente escribe lo que le sale al frente. Entonces, si yo le pongo así, echo pad, pues él va a escribir pad. Pero si le pongo este símbolo de pesos, él me va a escribir lo que está adentro de esa variable pad. Entonces, miren que aquí diciendo que dentro de la variable path, pues tengo estos directorios. Cada directorio está separado con dos puntos. Entonces él busca comandos en esta zona, en esta zona, en esta zona, ¿sí? Él busca comandos en todo esto. Entonces cuando yo escribo a.out, pues él obviamente va y lo busca en cada uno de estos directorios. Y como al final no aparece ninguno de estos directorios, pues me botó un error. Por eso es que a mí me toca hacer esto. Entonces esa variable path la vamos a utilizar después, cuando instalemos cosas nuevas, y se las quería mostrar de una vez. Yo les pido a todos ustedes, por favor, que hagan lo mismo, hagan la carpeta, hagan el ejemplo.cpp, lo compilen, lo corran, simplemente para verificar que les funciona bien Replit. Profe, disculpe una pregunta. ¿Qué es lo que significaba dos puntos slash? El directorio encima mío. Entonces, si yo hago el ls al directorio encima mío, pues él muestra el directorio que está dentro. Recuerda que yo estoy ahorita metido aquí adentro, en este directorio. ls al directorio encima mío, pues me va a mostrar otra vez main.cpp y este de acá. Vale, vale. Gracias. Ujú.
Bueno, entonces les pregunto otra vez. ¿Alguien tuvo algún problema utilizando Replit? Yo tengo una duda como en la parte visual, en la parte izquierda de los archivos, cuando genero el a.out, no se ve como dentro de la interfaz visual de los archivos. ¿Eso es normal o...? No entiendo. ¿Cómo así? O sea, que cuando tú compilaste de generar punto no te apareció aquí a la izquierda. Exactamente, pero sí me apareció aquí a la derecha y me compiló y todo. Tal vez lo tienes cerrado. Entonces te falta abrirlo. No. No. ¿Puedes ver tu pantalla? Sí. ¿Tú puedes compartir el código que estás compilando para ver si es que está mal escrito? Mira. Yo sí quiero mirarlo. ¿Sí lo estás viendo? No, todavía no lo estoy saliendo. Voy a parar de presentar por si acaso. Ok. Ya. ¿Sí? Ahora sí estoy empezando a compartir. Ah, sí, es curioso, no sé. Ok, listo. Recarga si quieres para ver si aparece ahí. Desconecté por un momento y no está muy procesado. A ver qué sucede. ¿Vas a compilar? No tienes que volver a entrar, ¿no? Sí. Ok. Como más, es fácil. Ya, ahora sí. No sé. Sí, Listo. ¿Cuál error? ¿Tienes que copiarme el error o darle algo? Listo, ya voy a dejar de compartir. Bueno, entonces este es el Replit y ahora lo que vamos a hacer es probar un poquito la máquina virtual para tratar de hacer exactamente lo mismo. Ah, bueno, antes de seguir, yo ya creé en GitHub un repositorio. Vamos a ver. Y se llama, creo que 2020-2 -com, sí. Este repositorio es donde yo voy subiendo los archivos que voy a ir creando. Esto es lo que a ustedes les va a salir también cuando ustedes crean un repositorio directamente en GitHub. Y no lo voy a enlazar todavía porque quiero hacerles este ejemplo en la próxima clase. No, dejémoslo ahí, después les voy a mostrar. Pero lo que les quiero decir es que aquí en Replit ustedes pueden enlazar con un repositorio de GitHub. Ustedes simplemente escriben ahí la dirección, que sería simplemente copiarlo en donde quieren poner las cosas. Profe, una pregunta. ¿Nosotros podemos hacer push a ese repositorio o nos toca con fork? No, ustedes le van a hacer push. Digamos que ustedes van a crear su propio repositorio. Entonces, ustedes, claro, le pueden hacer push. Listo, profe. Entonces, vamos a dejarlo para después. Después les muestro cómo hacerlo. Porque sí quiero mostrarles desde aquí cómo hacer para, habiendo creado un repositorio, no voy a mandar cosas. Voy a meter otra vez al Replit que tenía. Y ahora les voy a mostrar con la máquina virtual pues también cómo funciona todo. Entonces, aquí tengo VirtualBox. Esta es la máquina virtual. Le voy a dar Start. Ustedes de todas maneras aquí en Settings, en su máquina virtual, si ustedes tienen una buena máquina, ustedes por ejemplo pueden aumentarle la memoria RAM, más que tenga más RAM, o le pueden aumentar por ejemplo el número de procesadores, ¿sí?
Diferente tipo de cosas pueden hacer ahí. Depende de la máquina, ¿listo? Y dependiendo de si quieren activar o no que soporte controladores USB 3 y cosas de ese estilo, pues pueden hacerlo. Si quieren compartir directorios, eso es un poco mañoso, pero también se puede hacer. Yo lo voy a dejar así como está, no voy a cambiar nada y simplemente le voy a dar Start. Bueno, se me está pidiendo aquí que si quiero pasarme a full screen, vamos a ver cómo sale. Usted me confirma que están viendo algo, dice Slackware Linux, no sé qué. Sí, sí se ve. Sí. Sí, profe. Ahí está corriendo la máquina virtual. Ahí está arrancando. Entonces, Slackware Linux es la distribución que yo he usado casi siempre. No quiere decir que sea la mejor y que sea mejor que Ubuntu ni nada. Yo he tenido mis problemas con Ubuntu. Y también he tenido mis problemas con Slackware, ¿sí? Entonces, usen la que quieran. Lo que pasa es que esta es la que usamos nosotros, por ejemplo, en la sala de sistemas. Es una distribución que es muy estable, pero uno tiene que saber lo que está haciendo, ¿sí? Por eso la primera vez que lo instalé me tiré todo. Pero una vez uno aprende realmente con esta distribución, aprende Linux, es muy estable. Entonces esta funciona en los computadores más viejos que hay en la sala y los computadores también más nuevos. Y no come tanta memoria y digamos, no da sorpresas. Es una distribución que es realmente estable y nos ha funcionado muy bien. Pero no es para un novato, o sea, no puede ser uno que llegue la primera vez a instalar y no sabe particionar y entonces ya se fregó. Entonces ahí está simplemente diseñada para que corra. El usuario es live, la contraseña también es live. Y recuerden que esto es para los que tienen solamente Windows y necesitan un entorno Linux, no para los que ya tienen Linux o los que tienen Mac. Esto es solamente para los que quieran, mejor dicho. Entonces aquí, bueno, aquí ya me apareció mi entorno, esto es XFCE. Este entorno es muy liviano, todo esto está diseñado para que sea muy liviano. Miren que, por ejemplo, si yo miro cuánto memoria se está comiendo, en este momento está consumiendo solamente 375 de los 4 GB que yo le asigné a la RAM de la máquina virtual. O sea, es muy poquito realmente. Es bien poquito. Yo le puse 2 procesadores y por eso me parecen aquí estos 2. Entonces, de la misma manera, yo puedo aquí crear un repositorio. Entonces, voy a crear, digamos, como la base de MKDIR 2020 comp. Voy a entrar a este directorio. No tengo nada. Y aquí voy a crear el directorio de mi clase actual. 08, ¿qué es eso? 26, intro. Estoy haciendo lo mismo que hicimos en Replit. Utilizo el tab para que me complete, miren. Si yo pongo aquí el tab, él me completa. Y aquí, pues yo voy a utilizar Emacs, no es obligatorio tampoco. Yo voy a utilizar Emacs. Emacs es bueno porque cuando yo lo hago remotamente en una consola también funciona. Entonces cuando se conecta a un clúster o algo así también lo puedo utilizar. En cambio ya no puedo utilizar Visual Studio. Entonces Emacs, vamos a llamarlo igualito. Ejemplo CPP. Espero que a mí me salió un error acá, me va a tocar corregir eso en la distribución. No sé a ustedes si les sale este error. A ustedes les sale, bueno, si ahorita alguien abre Emacs, por favor me cuenta si también les sale ese error que me salió a mí. Sí, yo lo he abierto ya y me sale ese error antes, sí. Sí, te toca escribir control X1, estando en la parte de arriba, para que se borre esa parte de abajo. Ok, gracias. De pronto les voy a mandar después otra máquina virtual. En todo caso, yo aquí voy a escribir otra vez mi código, entonces include Ustream in main, pero voy, pongámosle std cout hello world /n team y termino mi enunciado, guardo, puedo guardar yendo aquí al menú, save, o utilizando control XS, y como yo le puse ampersand al final a mi Emacs, pues yo lo puedo seguir usando la consola, al mismo tiempo que tengo Emacs abierto, no tengo que estarlo cerrando. También me confirman, por favor, si están viendo bien así con el fondo oscuro, o si prefieren fondo claro, o son darks. Oscuro, siempre oscuro. Listo. Se ve bien así oscuro. Listo.
Listo, entonces vuelvo aquí a mi consola, la G++, ejemplo.cpp, y ya compiló. Si hago ls, ahí está mi ejecutable, ahora sale con colorcitos. Y si lo ejecuto, pues ahí está Hello World. Esta es la manera en la que yo trabajaría en la máquina virtual, o en mi computador de Mac también. Entonces miren que uno tendría como mucha duplicación, ¿no? O sea, lo que hace aquí con lo que hace en Replit, entonces uno, ¿qué hace? Pues la próxima clase, o de pronto ahorita mismo, que veamos un poquito más de GitHub. No, ahorita no, la próxima clase. Entonces lo que vamos a hacer es enlazar esto con repositorios. Entonces este directorio que tenemos acá, en la máquina virtual, va a ser un repositorio. Y cada cambio que hagamos, se lo vamos a enviar al repositorio remoto en GitHub. Y cada vez que nos metamos en Replit, vamos a traer esos cambios. Si hacemos cosas nuevas en Replit, entonces enviamos esos cambios, que él lo envía automáticamente a GitHub. Y cuando vamos a meternos aquí en la máquina virtual, traemos esos cambios remotos. Entonces miren que con eso ya tenemos cómo trabajar en cualquiera de los dos lados sin ningún problema. Y así tienen los dos entornos disponibles. Entonces si toca trabajar en la máquina virtual, pues traen los cambios y los envían después los nuevos. Si toca trabajar en Replit, pues lo mismo, traen los cambios y envían después lo nuevo que hayan hecho. Todo enlazado a punta de repositorios. Profe, entonces usaremos esta máquina virtual o una más actual, no sé. Yo voy a usar esta, voy a usar mi computador, porque al final lo que voy a usar es realmente el repositorio, ¿sí? Yo voy a tener el repositorio clonado en varios sitios. Y yo lo que voy a hacer es estando trayendo y mandando los cambios. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces, si ustedes están en su propia distribución de Linux, no sé, Kali Linux, y porque son hackers y tales, entonces, pues nada, también crear el repositorio, y en ese repositorio que crean, estarlo sincronizando con el remoto. Y ya, no es más. Bueno. Entonces tenemos esto, tan. Vamos a compartirles un momentico la pantalla. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer, venga, revisar rápidamente. ¿Habría alguna forma de mejorar la resolución? Sí, si ustedes vienen acá, ustedes en View, le pueden cambiar en Virtual Screen la resolución para que lo escale a cierto valor. Si le quitan el Full Screen, miren que cuando yo le quito el Full Screen, a mí me sale muy bien la resolución, ¿sí la ven? Pero pues obviamente porque yo diseñé esta máquina para mi computador. Ustedes lo pueden escalar acá, lo pueden poner aquí en modo escalado también. Tienen que jugar con este tipo de cosas, de estos menús que tienen acá para escalarlo. Y si no, ya se tiene que ir realmente directamente a VirtualBox. Y aquí en Settings, creo que aquí les toca a ustedes el Display. A jugar un poco con con el controlador de gráficos, pero la verdad es que yo les recomiendo es que jueguen con esta parte del View, ¿sí? Escalarlo, Full Screen Mode y cosas de ese estilo. ¿Habría alguna forma de mejorar la resolución negro, como dice J Balvin? Ni idea, solo le da 360, ya no sé de qué estamos hablando ahí. ¿Qué le esas cosas necesitamos si usamos nuestros propios equipos locales? Entonces, si tú revisas el PDF de acá, aquí no está todo, pero pues obviamente necesitas Git en las presentaciones más actuales, G++, en las versiones más actuales. Librerías como la de Aiken o la Fast Fourier Transform of the West. Todas estas herramientas de DDD, Valgrind, gproof, Google Performance Tools y MPI también. Eso es como lo más básico que deberías tener. ¿Listo? La pregunta es hacia Andrés López. Hola, Alejandro dice, a mí me sale buenísima resolución, tal vez es la conexión. Pues no sé, o sea, no sé si estamos hablando de lo mismo, porque yo pensaba que me estaban preguntando la resolución a la que me sale a mí mi propia máquina virtual o la resolución a la que le sale a ustedes su propia máquina virtual. Ahora entiendo que me están preguntando es porque mi imagen les está saliendo mal a ustedes. ¿Esa era la pregunta? Y como hay algunos en celular que les sale bien y hay unos que les sale mal, yo creo que sí es de conexión, o sea, no es de punto de salida mío, porque a algunos les llega bien, sino que debe ser localmente allá a la red. Hay que revisar. El típico factor que le dicen a uno es estar lejos del router,
Yo estoy como a tres paredes de router y todavía me funciona, pero a mí lo que me funcionó realmente, estuve muy de buenas y un profesor me regaló una vez una Time Machine y esa Time Machine tiene una red 5 GHz. Entonces me pasé de la 2.4 GHz a la de 5 GHz y realmente se nota el cambio en velocidad porque esa no está tan saturada, tiene muchos más canales. En cambio la red de 2.4 GHz, que es la que le ponen a uno en todos los routers que le dan los operadores, se satura muchísimo porque todo el Bluetooth, todos los teclados inalámbricos, los carros de control remoto, todos los vecinos, todos están más o menos por el mismo lado y todos esos canales están saturados y la red no es tan buena. Confirmo que ahí funciona bien, lo que le edito Nano, listo, Nano está bien. Yo estoy con los datos de celular, se ve bien, Google mostrar la velocidad de conexión, ajá. En configuración de idiota aparece la resolución de recepción. Eso yo creo que es local, entonces toca estarlo configurando para que uno pueda como decirle no, aunque usted decida que me lo va a mandar pixelado, yo lo quiero mejor. Pues una pregunta. Sí. Yo tengo la máquina virtual que usted nos había mandado el semestre pasado. Yo tuve que cancelar. Pero entonces mi pregunta es, ¿a esta nueva es la misma o le hizo algunas instalaciones o configuraciones? Pues es que eso depende de qué momento cancelaste, pero esta que tengo ahorita, si recuerdo bien, yo la hice como, digamos, como ya en 2/3 o 4/5 del semestre. Entonces probablemente esta sea nueva. Ok. No creo que tenga muchos cambios, pero pues esta es la que yo estoy usando ahora. Entonces si quieres utilizar la misma que yo estaría usando, a veces, como tus compañeros, pues mejor usar esta. Listo, gracias, profe. De nada. Bueno, listo. Entonces yo no les estoy compartiendo pantalla en este momento, ¿no? ¿O sí? Sí. Ahora sí voy a dejar de compartir y voy a buscar la otra presentación. Listo. Les voy a compartir toda mi pantalla para que no haya ningún problema. Y me confirman por favor que hay una presentación que ustedes están viendo que dice como conocimiento básico y herramientas, ¿sí? Sí, profe. Listo. Vamos a pausar 5 minuticos, párense, bueno, 3 minuticos, 5 minuticos, párense por favor, estírense, vayan, sálganse de la cama, no sé, muévanse un poco. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a parar un momentico el micrófono.
Listo, volví. Entonces, hago un repaso rápido. Una cosa importante que hay que tener en cuenta siempre que estemos hablando de computación de alto desempeño, que es el objetivo final de este curso, es cuál es la arquitectura de nuestras máquinas, porque eso precisamente es lo que va a hacer que nuestros computadores le podamos sacar el jugo a nuestros computadores o no, de acuerdo a la forma mental en que estamos pensando en nuestras estructuras de datos. Entonces, más o menos esto es una gráfica de cómo es la jerarquía de memoria en un computador. Ustedes tienen normalmente esto que le llaman local memory, es como la memoria RAM. Esta memoria RAM, pues, digamos que puede ser del orden de 4 GB, 8 GB, cosas de ese estilo. Y tiene un bus que se conecta con el procesador, que es de aproximadamente ese bus de 4 a 20 GB por segundo. Eso no quiere decir que uno siempre tenga esa velocidad garantizada, pero podemos pensar que ese es como un máximo óptimo que uno podría pensar que puede tener. Bien, entonces si ustedes tienen un dato en la memoria RAM, que es donde uno tiene realmente casi todos los datos siempre, y ustedes quieren procesar esos datos, por ejemplo, quieren sumar dos números, lo que hace el computador es coger una sección de la memoria RAM donde estén esos números, que se llama una página de memoria, y la manda a la caché. Entonces, en esta zona ya estamos en el procesador tiene unas memorias locales. La primera memoria es la caché de nivel 2, hay algunos que tienen caché de nivel 3. Entonces, digamos que la guardan en la caché de nivel 2, que es un tamaño muchísimo más pequeño. Ese tamaño puede ser simplemente de 4 megabytes o algo así. O sea, uno puede tener aquí una matriz gigantesca que ocupa 2 gigabytes, pero aquí, en un momento dado, yo solamente puedo tener 2 megabytes o 3 megabytes. Aparte de todo el resto del sistema operativo y demás cosas que se están ejecutando. Entonces, digamos que yo quiero de nuevo sumar dos números, se divide una página de la memoria aquí a la caché. Luego de esa página de la memoria se guardan esos dos números aquí en los registros, en la caché de nivel 1, que está muy cerca de las unidades funcionales que hacen los cálculos. Y luego finalmente de todo ese trabajo, finalmente por fin, se le manda esto, la instrucción, le entra por un lado la instrucción, por otro lado le entran los datos, y se hace la suma. Y después de hacer la suma, se vuelve acá, se vuelve acá, se vuelve acá y se vuelve a guardar. ¿Cuál es el secreto para que nuestros códigos sean rápidos? Que hagamos lo máximo posible con los datos que están aquí en la caché. Es decir, si yo voy a sumar un montón de datos, pero esos datos están repartidos en la memoria RAM así de forma aleatoria, desordenada, entonces si voy a sumar estos dos primeros, se trae esta página de caché, se hace la suma, y luego cuando yo voy a sumar estos otros dos que están muy lejos, se descarta esta página de caché y se trae otra página de caché. Y eso está haciendo, miren la diferencia entre los buses de datos entre estos dos. Cuando yo traigo de la caché de nivel 2 al registro, es entre 10 a 20 gigabytes por segundo, que es mucho más rápido. O sea, miren los máximos, 80 gigabytes por segundo, 20 gigabytes por segundo acá, y puede ser incluso más rápido, ¿sí? La diferencia de memoria cuando uno accesa la RAM. Entonces uno puede tener casi, a veces incluso un orden de magnitud de diferencia entre ir desde la memoria RAM hasta la caché de nivel 2, a ir desde la caché de nivel 2 hasta las unidades funcionales. Entonces, si yo voy a leer después otros dos números que están lejos, como les dije, se descarta esa página de caché que tenía acá porque esos números iniciales no los volví a usar. Cargo los otros, los pongo acá, hago la suma, los descarto para traer otros lejos, y si después voy a hacer la resta, pues tengo que volver a hacer todo ese trabajo. Cada vez que el procesador pide un dato, y ese dato no está en la caché, se llama un cache miss. ¿Sí? No lo encontró. Y entonces tiene que ir hasta la memoria RAM. El secreto fundamental para hacer en procesadores de este estilo, en CPUs, no en gráficos, sino en CPUs, el secreto fundamental para que un código sea rápido es minimizar los cache miss. No se pueden volver cero, porque inevitablemente uno en algún momento tiene que pasar de un bloque de memoria a otro, que no cabe en la caché. Pero sí minimizarlos. Y luego vamos a darnos cuenta que de la forma que uno piensa en las matrices, cómo organiza los arreglos, uno puede hacer que se maximice el número de cache miss o se minimice el número de cache miss, y eso puede hacer que un código que me da el mismo dato final, ¿sí? Una multiplicación de matrices y después la traza o lo que sea, el mismo código se puede demorar 1000 veces más que otro código que me bota el mismo dato, pero pues es más rápido porque simplemente disminuyó los cache miss.
Entonces, por eso es importante uno siempre pensar es cómo hago para tener menos cache miss, posiblemente. Entonces, la primera es, también hay que medirlos, uno no sabe cuántos tiene, ¿no? Hay que medirlos, para eso es el profiling. Y la otra, entonces, es preventivamente uno pensar, bueno, si yo quiero que esto sea contiguo, yo lo que necesito es que, pues, si yo quiero procesar todos los datos posibles aquí en la caché, antes de pedir más datos en la RAM, pues la ideal es que esos datos fueran contiguos en memoria. Entonces, por esa razón es que uno, en High Performance Computing, utiliza muchísimo los arreglos, porque los arreglos primitivos de C y C++, o equivalentemente para los pythonistas, los arreglos de NumPy, son arreglos que en el fondo son homogéneos y están todos contiguos en memoria, es un bloque de memoria, entonces es fácilmente indexable, ¿sí? Y entonces son rápidos y tienen la ventaja de que entonces yo puedo mandar bloques contiguos de datos a la caché. Entonces por eso es que digamos en Python, para los que utilizan Python, las listas son muy útiles, pero no son muy eficientes porque son datos que están enlazados por punteros, entonces no necesariamente son contiguos. En cambio los arreglos de NumPy ya no pueden ser heterogéneos y no son fáciles de insertarles cosas en la mitad, pero son muy rápidos porque son bloques de memoria internamente. Entonces por eso es que nosotros vamos a utilizar muchísimo los arreglos para poder tener bloques de memoria contiguos porque estamos buscando que haya pocas pérdidas de caché. Y aún así, pues uno tiene que estar pensando cómo hacer para que no hayan pérdidas de caché, porque de todas maneras, por mucho que uno tenga arreglos contiguos, si uno no tiene claro cómo es el acceso a la memoria, pues uno de todas maneras estaría tirando todo porque no está accediendo contiguamente a la memoria. Entonces también eso tiene que quedar claro. Las personas que ya saben programar en C++ saben que hay una forma en la que no deben recorrer los arreglos para que eso sea contiguo en memoria. Entonces, no olvidar que la parte más importante es tratar de que se minimicen los miss en el caché. Entonces, a medida que uno se va acercando al procesador, que es hacia la dirección izquierda, uno va ganando rapidez. O sea, entre los discos duros son re lentos, la RAM es mucho menos lenta, la caché es muchísimo menos lenta, o sea, mucho más rápida. Los registros, pues obviamente son de un clic y pues la CPU es la que hace todo, ¿no? Entonces, hacia la izquierda tenemos que ganamos en rapidez, pero ¿qué perdemos? En tamaño. Entonces, los discos duros son lentos, pero pueden almacenar mucha información. La RAM es un poquito más rápida, pero almacena menos información que el disco duro. La caché es muchísimo más rápida, pero almacena mucha menos información, ¿sí? O sea, siempre hay unos trade-offs, unos balances que uno tiene, y eso siempre va a pasar. Y entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de sacar lo óptimo en esto, pero siempre tener en cuenta esta cosa importante. Y esto también les explica a ustedes muchas veces por qué cuando abren muchas pestañas en el navegador y muchos programas y la máquina virtual y todo, y un montón de cosas y videos y documentos de Word y Excel y todas esas vainas, se les empieza a ponerle todo al computador. Y es porque el computador en un momento se les va a llenar a ustedes la memoria RAM, y si ustedes necesitan más memoria para ubicar programas que están abiertos, entonces lo que hace el computador es empezar a hacer algo que se llama paginación. Y eso lo que quiere decir es que él empieza a simular la RAM en el disco duro. Pero es que la diferencia entre leer algo de la RAM y el disco duro puede ser de 1000 a 1.000.000 de veces, ¿sí? Entonces el computador se empieza a poner lento porque esta RAM, para traer un dato desde el disco duro hasta la RAM y luego la caché y luego la procese, este bus es muy lento. Entonces ustedes notan que el computador se puso lento y empezó a hacer paginación o swapping. Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando sienten eso? Empiezan a desesperar, ¿no? Entonces le dan puños al teclado, no sé, o tocan, muchas veces hacen clic, a ver si de pronto con eso lo despiertan, pero nunca, es un chiste que uno siempre hace, ¿no? Nunca les va a salir un aviso que le diga, has dado 200 veces clic, me has desbloqueado, y nada de esas vainas, ¿sí? Ustedes lo que están haciendo es aumentar el número de instrucciones en la cola de instrucciones, o sea, bloquear aún más su máquina. Porque todas las instrucciones que ustedes hagan, toda la interacción, así son puños, son teclas presionadas, que se están guardando en la fila de instrucciones que están lentas porque no se ha terminado la instrucción actual porque está leyendo desde el disco duro. Entonces uno tiene que tener muy claro eso, tiene que tener en cuenta pues este tipo de arquitectura porque esto es lo que ustedes van a tratar de optimizar. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Programas que ojalá se mantengan completamente en la RAM
Y si eso no es posible, entonces que solamente cargue a la RAM lo que se va a utilizar en un momento dado y hacer el máximo uso posible de eso, todas las operaciones posibles. Y cuando yo llevo la caché, hacer todas las operaciones posibles en esa caché con esos datos antes de descartarlos. Esa es la idea. Entonces, tener los datos contiguos y hacer lo máximo posible con esos datos. Si voy a sumarlos, restarlos, todo de una vez. O sea, agrupar instrucciones en los mismos datos. Eso es como la idea. Hay otras arquitecturas que complican un poco esto, pero esa idea fundamental de evitar las pérdidas de caché es lo que uno debe perseguir. Y librerías como Eigen, librerías, sí, como BLAS y todo ese tipo de librerías, la PAC y ese tipo de cosas, pues ya están optimizadas precisamente para en muchas arquitecturas diferentes de procesador ser amigables con la caché, minimizar las pérdidas y por eso son muy eficientes. Uno programar eso en forma genérica es muy difícil. Entonces nosotros vamos a aprender unas pequeñas técnicas simplemente más adelante para poder hacer esto bien. Entonces, todo está justificado por la arquitectura, ¿no?, de estos computadores actuales. Normalmente entonces ustedes tienen como el hardware y encima está el kernel de Linux, por ejemplo, o el kernel de Windows, o el kernel de Mac. Luego vienen utilidades que son como LS, SD, o sea, interacciones directamente con el kernel. Y encima de eso está la shell, que es la que nos permite utilizar esas utilidades e interactuar casi que directamente con el kernel. Ustedes pueden desde la shell interactuar con el kernel y ver el sistema de archivos del sistema operativo y todo ese tipo de cosas. Pues luego viene las ventanas, que son las que ya vemos nosotros gráficamente. Y pues más por encima pues viene todo lo demás, ¿no? Es el desarrollo, el uso del computador, etcétera. Pero pues nosotros vamos a estar moviéndonos como por esta zona, constantemente. Algo de GUI para poder desarrollar vainas así, pero no vamos a hacer interfaces gráficas. Pero vamos a aprender a utilizar mucho la shell y a movernos por esa zona. Recuerden que hay muchos lenguajes de programación, ¿sí? Esto es gigantesco. Lo que me importa aquí es, recordemos que hay dos tipos de formas de ver esos lenguajes. Hay más ahora, pero vamos a quedarnos con estas dos, los interpretados y los compilados. Los compilados son como C++. Ustedes cogen un texto, que es el código fuente, se lo pasan a un compilador, él consume ese texto, verifica que las reglas semánticas y de sintaxis se cumplan del estándar que uno está compilando de C++, y lo convierte en código ejecutable. Y entonces es muy eficiente porque el compilador, digamos, se encarga de transformar ese código en algo ejecutable y uno pues puede aplicar técnicas de optimización para que sea lo más eficiente posible. Por el otro lado están los interpretados, que lo que van haciendo es que van cargando el código en tiempo real, digamos, línea por línea, y lo van ejecutando. Entonces en general son lentos. Entonces Python cabe ahí, pero tampoco hay que irse al extremo, o sea, no es que Python sea lento. Uno tiene que medir, y esto es otra cosa que también les digo, ya no podemos nosotros estar diciendo, es que eso es lento. No, midió, ¿qué tan lento es? ¿10 veces más lento? ¿2 veces más lento? Todo eso hay que medirlo, porque uno no puede hacer esas afirmaciones. Y entonces, Python en principio puede ser más lento, pero si uno sabe programar en Python también puede ser muy rápido. Si uno utiliza NumPy y utiliza las librerías de SciPy y todo eso, pues puede ser igual de rápido que C++, porque es en el fondo Python lo que está haciendo es llamar librerías de Fortran, librerías en C++, en C, que ya están optimizadas, ¿sí? Entonces, digamos que tampoco uno puede andar afirmando que Python es lento en general, no. Depende de quién lo esté usando y cómo lo esté usando. Entonces, Python es como interpretado, C++ es compilado, ahí tenemos varios ejemplos. A mí me parece que en la parte, digamos, científica, lo ideal es saber Python y saber C++ o Fortran, eso es como lo estándar, o C. Pues por Perl ya es más aplicado, pues el que sepa Perl también tiene una gran ventaja porque es muy útil para análisis de datos y cosas así, pero ya digamos cosas como JavaScript o algo así, pues tiene que ver con desarrollo web, que ya es algo en lo que uno no va a estar desarrollando. Entonces, bueno, este es el sistema operativo que usamos, esto no me va a quedar acá. Y GnuPlot es algo que vamos a utilizar de vez en cuando para pintar, pero si quieren hacerlas en Matplotlib también está bien. Más que GnuPlot se puede hacer también en consolas, también es igual de fácil y a mí me parece que GnuPlot le gana a Matplotlib en la parte tridimensional. GnuPlot es mucho más fácil de hacer gráficas tridimensionales, la sintaxis es mucho más corta y es curioso, ¿no? Porque Matplotlib pues, es de Python y es sencilla. Yo usaría Matplotlib para todo, excepto para la parte tridimensional, que me parece que GnuPlot tiene sus ventajas, pero Matplotlib pues también, o sea, no hay problema con eso. Y ya. Y un recordéis, también quiero mostrar.
un recordéis de una estructura de un programa de C++. Un recordéis de la estructura en C++ de un programa que también es como una introducción para los poquitos que no saben C++. Entonces, normalmente uno lo que tiene es esto en un programa básico de C++. Esta es una plantilla. ¿El significado de la plantilla qué es? Entonces, esto es un comentario. Los comentarios de una sola línea se pueden hacer con // y listo. Entonces, es muy útil que uno comente sus códigos para no saber qué es eso, porque uno tiene la costumbre de no comentar los códigos y después va y lo abre 6 meses después y no sabe qué carajos es lo que está haciendo ahí. Este código está malo, no me gusta porque tiene una mala idea ahí. Tenemos también los encabezados. Esto es como el import en Python. Estos encabezados lo que hacen es traer librerías, ojalá estándar, para poder hacer cosas. Como por ejemplo IOStream, ya vimos que sirve para poder imprimir la salida estándar, también sirve para leer de la entrada estándar. Y todos los códigos en C++ que quieran volverse ejecutables, porque no todos necesariamente son ejecutables, todos los códigos que se tengan que volver ejecutables tienen que tener la función main. Una función en C++ tiene un tipo de retorno, tiene un nombre y tiene unos argumentos. En Python, este tipo de retorno no se le pone porque Python deduce esos tipos, se le pone solo el nombre y se le pone lo que recibe, ¿cierto? El void quiere decir que no recibe nada. La función main siempre tiene que existir en los códigos de C++, recordemos eso. Y los bloques de código no se hacen con tabs, como en Python, sino que se hacen con corchetes. Entonces yo encierro los códigos con corchetes. Y cada enunciado, cada instrucción se termina por punto y coma. ¿Listo? Entonces como esto es una función que retorna un entero, pues yo tengo que en algún momento retornar un entero. Entonces los códigos que hicimos de ejemplo no retornan y eso está mal, pero no quería como complicarlo en ese momento. Pero ahora que lo estamos recordando, pues yo espero que ya quede claro. Entonces el mundo fue el que ya hicimos. Aquí estoy mostrando la compilación, pero pues ya lo hicimos. Y lo que quiero es esta parte de la compilación C++. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, ¿me puede recordar qué es el namespace? Sí, lo que pasa es que cuando uno incluye IOStream, eso como viene del espacio, digamos, de la librería estándar, todas las funciones y todas las variables internas a IOStream están metidos dentro de un gran bloque llamado std, un espacio de nombres se le llama eso. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para aislar los nombres, porque es que con tanta gente programando, si digamos yo incluyera aquí la librería matemática me va a incluir una función llamada sin, el seno. Pero es probable que yo esté implementando un método numérico para implementar mi propia función seno. Y lo más probable es que yo también la llame sin. Y si yo en un código de C++ tengo el mismo nombre de una función, con el mismo tipo de retorno, con el mismo tipo que recibe, ¿sí? Entonces voy a tener un error porque el linker, ya vamos a ver qué es el linker, que es el que crea realmente el ejecutable, no va a saber a qué función me estoy refiriendo porque hay dos funciones idénticas. La forma de resolver eso no es prohibirle a la gente utilizar el nombre sin. La forma de resolver eso es meter los nombres de la librería estándar dentro de su propio espacio de nombres, que se llama estándar, std. Entonces, esto es malo, porque yo precisamente estoy exponiendo otra vez todos esos nombres en mi código y otra vez voy a tener esa colisión de nombres. Si yo quiero utilizar entonces la librería estándar, yo simplemente tengo que escribirle std seno, y con eso le estoy diciendo, este seno que estoy colocando acá es el de la librería estándar, no el que yo escribí. Y con eso yo puedo tener como los mismos nombres de funciones, pero están en espacios de nombres diferentes. Entonces, todo el espacio de nombres, más bien, todas las funciones y utilidades del estándar de C++ están dentro del espacio de nombres std. Y de nuevo, eso se utiliza para evitar colisiones de nombres. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vamos. Entonces, cuando uno compila, pues nosotros ya vimos, simplemente escribimos C++ y ya, pero ahí pasan muchas cosas. O sea, realmente la compilación implica varias cosas.
Primero, uno lo que hace cuando está programando es pues editar, ¿no? Escribir en Emacs o en Nano, en lo que sea, el código fuente. Eso es lo primero que uno hace. Después, entonces, cuando uno llama G++, él realmente hace estos 3 pasos. O sea, uno le dice compilar, pero realmente él no solo compila, él preprocesa, compila y luego linkea. Realmente hace estos 3 pasos. Nosotros lo resumimos siempre diciendo que compilo y ya, pero él hace estos 3. ¿Preprocesador qué es? Preprocesador es que él va y busca todos los enunciados que tengan estos numerales. Esos son numerales del preprocesador. Y él hace lo que diga eso. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dice include IOStream, entonces el preprocesador lo que hace es ir a buscar la librería de IOStream y la mete aquí dentro de mi código. La mete aquí. O sea que mi código ya no mide estas poquitas líneas, sino que mide muchísimo más. Ahora les muestro. Vamos a ir aquí a la máquina virtual. Aquí está mi código. Miren que aquí yo le puse include IOStream. Si yo escribo G++, pero le pongo esta bandera, le estoy diciendo a G++, venga, no compile todo, solamente haga el preprocesamiento, o sea, solamente vaya y procese las líneas que tienen estos numerales y haga lo que dice esa línea, en este caso, incluya a IOStream. Entonces, mira lo que va a pasar. Si yo no le pongo el "-c", él simplemente va a compilar normal, o sea, va a preprocesar, compilar y linkear. Va a hacer las 3 cosas. Pero si yo le pongo el "-e" mayúscula, él va solamente a preprocesar y no va a hacer el resto. Entonces miren que me botó un montón de cosas. Esto es la salida de mi código preprocesado, o sea, después de haber hecho esto. Como pasaron muchas líneas rápido, lo voy a entubar a un paginador, se llama LES, por ejemplo, o bueno, hay uno que se llama more, o hay otro que se llama most. Ese me gusta más, sí. Entonces miren que cuando yo le puse la bandera "-c", él lo que está haciendo es reemplazar todo esto, y miren cómo se les convierte a ustedes el código. Ahora su código tiene un montón de cosas encima. Esto es lo que pasa al preprocesar, y él está colocando todo lo que tiene que ver con IOStream aquí adentro. Entonces esto ya es una vaina que tiene que ver con, mira, aquí están las rutas donde él busca los archivos, ¿sí ven? Como mi compilador es el 920 aquí en la máquina virtual. Entonces él va y busca en user include un montón de cosas, ¿sí? Voy a ir bajando, mire todo lo que les apareció ahora en su código. Estoy bajando. Y miren que el verdadero código que ustedes escribieron ahora es gigantesco. Y entre más includes hagan, pues más cosas van a tener, ¿sí? Entonces, como esto es tan grande, porque si ustedes se están dando cuenta, estoy... Espérense a ver. Me parece que se está volviendo 93. Sí, está volviendo como el 92 al 91% todo el tiempo, ¿no? Entonces, voy a presionar Q para salirme. Voy a volver a poner. Aquí sale toda la salida estándar. Y miren que su código quedó solamente aquí al final, ¿sí? Miren, aquí está el inMain void. No sé qué cosas, o sea, esta parte fue la única que apareció. Todo el resto que está aquí arriba, todo ese montón de cosas que aparecen aquí arriba, se resultaba haber escrito include IOStream. ¿Cuántas líneas tendrá esto nuevo? Hay un comando que se llama wc, que cuenta las líneas. Ahora su código no tiene 6 líneas, sino que tiene 28.552. Y eso es lo que hace C++ en la primera parte. ¿Sí? Luego vienen las otras partes, que son compilar, que es convertirlo en objetos, eso lo vamos a ver más adelante, y luego enlazar. Él es el que hace lo de la resolución de nombres, ver que no haya nombres repetidos, etc. Y si todo funciona, si él encuentra todos los nombres de funciones, todas las implementaciones y demás, se crea el ejecutable, ¿sí? Y después pues uno lo que hace es ejecutarlo con el a.out. Entonces miren que hay un montón de cosas y luego vamos a ir poco a poco viendo cómo se pueden utilizar en el entorno de desarrollo de C++. Esto es algo que uno no muestra en programación porque imagínense, si no saben hacer el Hello World, pues más se van a confundir viendo todo esto. Pero ahora pues ya vamos a ir viendo más detalles. Entonces con esto terminamos la clase, chicos. Un gusto haberlos conocido. Nos vemos el viernes. Y nada, a probar entonces su máquina virtual que esté funcionando o su distribución o lo que sea con ejemplos de lo que hicimos hoy. Y también su replit, ¿listo? Hasta Gracias, pronto. profe. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí les va.
Gracias, profe. Les voy a compartir mi Replit. Con gusto. Les comparto aquí mi Replit para que ustedes puedan también entrar a él y simplemente recargan la página y ya les van apareciendo las cosas que yo voy haciendo. Hasta pronto.